Hola, hola, bienvenidos a Circus Pedagógica, tu noticiero favorito. Mi nombre es Pinpoint y el día de hoy hablaremos sobre sociología y discapacidad. Comencemos. Bueno, básicamente hablaremos de una fecha muy importante que es por allá en 1980, que es donde la sociología pues mira directo como al paradigma de lo que es pues la educación especial. Como tal, entonces, como con una fijación sobre como tal no puedo decir la palabra, individualidad de cada déficit. Hay que aclarar también pues que la sociología piensa que la discapacidad viene desde el entorno, desde el ambiente y desde las barreras que se le pone a dicho sujeto, no desde el sujeto. Bueno, dicho esto, entonces diremos que la sociología apoya la ética reflexiva y como tal, entonces, bueno, ahora hablemos de la discapacidad. Este campo como tal ha estado ligado como a muchas luchas y a muchas batallas. ¿Por qué? Pues por la identidad y la presencia que se debería tener en cada individuo. ¿Qué se quería o qué se quiere actualmente todavía, no? Pues eliminar esa mirada que se tiene de un cuerpo social, de que porque se sale en la norma, entonces yo puedo ir a juzgarlo, puedo ir a arreglarlo y puedo opinar sobre la vida de esa persona. ¿Ok? Entonces, pues básicamente se elimina un poco como esta mirada y entonces es cuando se elimina a nivel del campo educativo y pues digamos en el momento pues de la práctica de derechos. Se considera que la sociología es un avance en la educación especial. Pues básicamente esto es algo que no es como muy viejo, no es muy años luz, sino realmente es algo pues muy reciente, ¿sí? Entonces, bueno, durante pues la historia pues de esta ciencia, entonces ha existido como un significativo pues, no sé, olvido como tal en este sector pues de la población, ¿no? Digamos, entonces, bueno, también se ve la perspectiva clínica que se tenía, entonces digamos que se asoció, perdón, digamos, a la discapacidad, como situaciones de tragedia personal, patologías, e incluso se llegó a hablar de o sea, ¿cómo decirlo? De una inferioridad biológica, ¿listo? Bueno, entonces como tal, digamos que se ve que se limita, digamos, las comprensiones integrales y la reconceptualización, pues, de todas estas problemáticas, pues, en relación a las condiciones que como tal nos impone la sociedad, ¿sí? Entonces, básicamente, una de dos, o esto limita o facilita una vida, pues, una vida digna, pues, con un ejercicio de derechos, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, pues vamos entonces a ver que pues la sociología en la discapacidad pues básicamente es muy amplia. Pues resulta que pues esto al ser tan amplia va pues como tal a presentar como retos pues muchísimo más grandes, ¿sí? Bueno, entonces básicamente esto se dice conforme pues a las formulaciones pues analíticas como digamos en la supervisión pues de la implementación de las políticas públicas. Como tal, entonces vamos a ver que estas contribuciones se han visto como de mayor relevancia en tres ámbitos, que entonces es el médico, el psicológico y el pedagógico. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son, queridos televidentes? Médico, psicológico y ¿cuál? Pedagógico. Muy bien. Entonces vamos a decir, bueno, como les decía anteriormente, ya hace un ratico, pues básicamente esto no es algo que venga de hace mucho tiempo, sino llevamos unas pocas décadas trabajando como esto. Entonces digamos que como tal, en medio de todo esto se ha visto, digamos, unas modificaciones pues siempre grandes. Entonces en la teoría, pues en el desarrollo pues de la teoría social, hemos visto pues que básicamente se ha desplazado pues de un punto de atención al individuo a realmente mirarse las condiciones del entorno social y pues comunitario. Entonces a realmente mirar si es el entorno el que está causando pues como dicha discapacidad con sus barreras. Como tal, entonces hemos pasado entonces de un paradigma etimológico a pues a uno más complejo, es decir, a uno más como a la práctica, ¿sí? Que a la investigación tan solo. Entonces, pues digamos, se han considerado algunos aspectos pues como muy importantes, los cuales son normativo, interpretativo y culturales, para que los tengan muy en cuenta. Entonces, bueno, básicamente, entonces vamos a hablar de un segundo modelo social pues, de atención a las personas con discapacidad. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando, pero Pimpón,
¿Cuál es el primer modelo? Bueno, pues el primer modelo, queridos televidentes, es el modelo social. El modelo, perdón, que lo quito estoy. Es el modelo médico. ¿Listo? Y entonces, pues ya hablando del segundo, vamos a ver que ahí sí es el modelo social o de derechos humanos. Entonces, este lo vamos a ver a partir de la segunda mitad, pues, del siglo XX y pues a finales de la década de 1960 e inicios, pues, de 1970. Como tal, entonces, pues este paradigma en la atención a discapacidad, pues se observa pues que la mayoría de sociedades como tal han ido como en un proceso de transformación como conceptual práctica en torno pues a todo lo concebido pues con las personas con discapacidad. Como tal, entonces, bueno, podemos decir que entonces hemos visto como un proceso transferido, digamos, del modelo rehabilitador, pues que es el que presenta el modelo médico, al paradigma de derechos humanos y sociales. Entonces, es decir, también vemos también el concepto, pues, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasamos de una segregación a una integración y de esa integración empezamos a pasar a un principio pues de inclusión. Bueno, como tal entonces vemos que nosotros ya no nos vamos a enfocar tanto digamos en esa deficiencia, sino realmente nos vamos a enfocar en la como en la dignificación de la persona, ¿sí? Digamos, donde vamos a valorar la condición de ser humano, o sea, ¿sí? Simplemente se va a valorar eso, o sea, ser humano tiene derechos. Entonces, bueno, y pues ya por último, entonces vamos a ver el enfoque, o sea, pasamos al enfoque asistencialista, donde pues básicamente vemos al concepto del sujeto pues de derechos, ¿no? Y pues luego estaría el modelo de atención, de la discapacidad, que es el que les acabo de presentar. Bueno, televidentes, como tal, entonces lo último que vamos a hablar es de este enfoque social, ¿no? Y entonces vamos a decir que este enfoque social pues asume a la discapacidad pues como producida, mantenida, reafirmada colectivamente y pues lo que vamos a hacer es, se etiqueta digamos desde una etiqueta pues negativa hasta digamos la generación pues de obstáculos. En esta perspectiva pues vamos a ver que el problema no está en las personas. El problema está en las condiciones adversas, está en los sistemas de discriminación improvisados e institucionalizados. Y es que básicamente es así. O sea, si no te homogenizan, sales de la norma, empiezan a ponerte un poco de barreras para que no puedas desarrollarte entonces como persona, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente pues la discapacidad, adquiere como nuevos contenidos y perspectivas pues de análisis, ¿no? Entonces vamos, yo quiero llevarlos a que se cuestionen algo pues que me parece muy importante y que es que bueno, estas etiquetas de dónde salen, ¿sí? ¿Quién las aplica? El por qué las aplica, cómo las aplica y contra quién las aplica. Y algo que me parece extremadamente esencial es qué consecuencias tienen en la vida de las personas y en las relaciones que cotidianamente establecen, ¿sí? O sea, cómo realmente impacta esas etiquetas en el momento de uno relacionarse con otra persona. Bueno, haciendo esta reflexión, entonces vamos a decir que pues la situación de discapacidad, pues digamos, representa múltiples dificultades. Y vamos a hablar entonces en torno, digamos, a la familia. Un estudio pues demuestra que 10% de los hogares pues reside al menos una persona con discapacidad. Y es que ¿dónde radica aquí el problema? El problema, digamos, aquí radica en que realmente o sea, no hay oportunidades, está esa falta de oportunidades reales. Y como tal, no radica entonces al desinterés de la persona por no querer hacerlo, sino es esa falta de oportunidades reales que existe. ¿Sí? Está esa falta de desinformación también, porque es que no está tan solo la persona, digamos, con discapacidad, sino está su cuidador, está su familia, ¿sí? Está esa falta, digamos, de ingreso. Y todo esto de conjunto es lo que hace que realmente, digamos, tengamos esa etiqueta muchas veces de que entonces es que no es de su interés. No es que no sea de su interés. Hace falta oportunidades. Y bueno, con esto ya vamos a cerrar y quiero que se vayan con esas reflexiones, quiero que se vayan con esas reflexiones de las preguntas anteriores y de que se piensen si realmente es falta de oportunidades o es falta de desinterés realmente de la persona. ¿Listo? Fue un placer acompañarlos el día de hoy. Espero acaben de tener una muy linda tarde. Chao, chao. Nos vemos en otra emisión más. Yo soy Ping Pong. Hasta luego.